Está. Bueno, pues satisfecha la duda de esa persona que nos sigue por Twitter. Seguimos con más. Javier, ética versus qué hay de lo mío. ¿Son necesarias estas crisis para romper la burbuja y así cambiar a nuestros políticos? Bueno, no solo a los políticos, no sería poco, pero no solo a los políticos. Tenemos que cambiar todos, porque la gran diferencia que esta crisis está marcando es entre aquellos que han sabido ser hormigas y los que han sido cigarras. Esta mañana mismo, antes de venir para acá, estaba con un directivo de una entidad financiera y estábamos comentando un poco los números globales, porque como trabajo con varias entidades financieras les pregunto un poquito que me vayan dando la visión. Y me decía, mira, nosotros tenemos una serie de clientes con los que no tenemos ningún problema, ¿no? Porque han sido los que han sabido vivir con sensata austeridad en las épocas de bonanza. No siempre ha sido así, ha habido gente que ha vivido con austeridad y que ahora le va mal, pero casi todo el mundo que ha sabido vivir con sentido común ahora le va sensatamente bien, sobrevive y se prepara. La gente que vivió con locura, les voy a poner un ejemplo. No puedo dar el nombre, pero sí la anécdota. Cuando yo creé una de mis actuales compañías, al cabo de 2 o 3 meses, pues me llamó una empresa de la competencia mucho más grande que la mía y me dijo, oye, me gustaría verte como tú licencias productos de consultoría, a ver. Le dije, bueno, pues sí, pues nos vemos, ¿no? ¿Te importaría venir a mi despacho? Y dije, pues no, encantado. ¿Dónde estás? Y me lo dijo y dije, bueno, pues allí nos vemos. No te preocupes, yo te mando el coche, ¿no? Y entonces me vino a buscar un chofer con un coche de estos, con jacuzzi y esto, y entonces nos fuimos a la sede de esta empresa que acaba de crearse. Tenía como 5 secretarias antes de llegar al despacho, el director general, un minigolf en la entrada. Cuando volvíamos, yo comentaba con mi socio, oye, qué mal lo debemos hacer, ¿no? Porque a nosotros no nos da para Mercedes con jacuzzi, no tenemos 5 secretarias. Bueno, pasaron los años, esa empresa quebró, ha dejado cientos y cientos de miles de euros de deuda. Es decir, hay que hacer las cosas con sentido común. Y una de las cosas que se ha perdido y que ha provocado esta crisis es la pérdida del sentido común. Tenemos que volver al sentido común. Y afortunada o desafortunadamente, casi nunca el hombre aprende por la vía pacífica. Necesitamos un capón. La crisis es un capón. Y hablando de esta crisis, precisamente también nos preguntan cómo serán las profesiones nuevas tras la crisis. Pues yo pienso que en lo esencial no van a cambiar tantas cosas. Hay mucha gente que está hablando del mundo de la poscrisis. Yo cuando estudio, y ahora estoy embarcado en mi nuevo libro sobre los sistemas de gobierno en el Egipto faraónico, que es apasionante porque se repite lo mismo de hoy en día, ¿no? Es curioso, ¿no?, cómo el ser humano tiende a repetirse, ¿no? Se lo voy a demostrar con una anécdota de Quintiliano, en Roma. Contaba Quintiliano algo que sigue pasando hoy en día, ¿no?, que es una señora que estaba celebrando el cumpleaños y le dice a una amiga, oye, ¿cuántos cumples? Y dice ella, 35. Lo oye el marido y suelta una carcajada. La señora se levanta indignada, va al marido y le dice, oye, ¿tú de qué te ríes? Y dice ella, hombre, esposa mía, es que llevas 15 años diciendo la misma edad. Y dice ella, oye, a ver si te crees que soy de esas que dice un día una cosa y otro día otra. Bien, pues todo lo que hoy vivimos ha sido vivido. Yo tengo analizadas hasta 15 crisis, desde la primera que hubo en nuestra era, del año 9, que la provocó César Octavio Augusto, por algo muy parecido a lo que ha sucedido aquí, por un exceso de inversión con crédito a corto para inversiones a largo y algunas mal hechas, ¿no? En aquel caso, yo no digo que eso se vaya a repetir ahora, pero en aquel caso, hasta que no cambiaron de emperador, no mejoraron las cosas, ¿no? Que fue cuando llegó Tiberio. Los 3 primeros años de Tiberio fueron muy buenos, ¿no? Todo ha sucedido. Lo que pasa es que nos empeñamos en olvidarnos del pasado. ¿Va a haber nuevas profesiones? Evidentemente sí. Lo que no va a haber es cambio de competencias de líderes ni cambio de habilidades comportamentales y directivas. Y esas hay muchas personas que todavía no las conocen. Por tanto, aunque pase la crisis, pues hay que volver a las fuentes. Y hablando de futuro, también nos preguntan, ¿nos podría decir si podemos recuperar el alma del capitalismo neoliberalismo? Esta pregunta es una pregunta complicada. Para mí,
uno de los grandes problemas, que es la vuelta a los cimientos, es que no nos hemos dado cuenta de que marxismo y liberalismo son exactamente lo mismo. Y alguien podrá decir, ¿pero cómo es posible? En las raíces son lo mismo. Yo les animo a leer 2 libros, son densos, pero maravillosos, interesantes. Uno son las cartas de Engels y Marx. Engels era el negro de Marx. No solo Ana Rosa Quintana tiene derecho a tener negro, ¿no? Y Marx tenía un negro, que era Engels. Engels era un señorito de Manchester que se dedicaba a escribirle textos que luego firmaba Marx y cobraba Marx, por cierto. Bien, pues cartas de Engels a Marx. Y en el otro extremo, la última obra que escribió Friedrich Hayek. Lleva por título La fatal arrogancia. En los 2 libros son, digamos, los puntos de referencia de 2 extremos radicalmente opuestos, se dice lo mismo. La persona es considerada un elemento anónimo de un sistema productivo. El gran problema del liberalismo, que es el mismo problema que el del comunismo, es que mientras no nos demos cuenta de que el centro de la empresa no es la cuenta de explotación y que las personas no son un elemento anónimo, no recuperaremos el alma. Y esto es costoso, pero apasionante.